Bienvenidos a esta cuarta sesión en la que vamos a hablar sobre comunicación entre objetos en Scratch. Antes de ponernos a ello, vamos a realizar un breve repaso sobre los diferentes bloques de programación que tenemos a nuestro alcance en Scratch. Bien, en primer lugar tenemos los bloques de movimiento. Con ellos lo que vamos a conseguir va a ser mover el personaje de una posición a otra en la pantalla. Como sabemos, Scratch las posiciones las trata con coordenadas del eje X y del eje Y. Las del eje X van del menos 240 al 240 y las del eje Y van desde el 180 hasta el menos 180. Bien, hay que tener en cuenta que la posición 00 en Scratch sería el centro de la pantalla. Bien, ahora centrándonos en los bloques, vemos que tenemos algunos bloques para mover el personaje, como el mover 10 pasos, o el ir a o el deslizar, en función de lo que queramos hacer. Y después tenemos algunos bloques que nos permiten fijar tanto la variable X como la Y. Algo importante que destacar en este bloque sería la sentencia ir a X y una coordenada y otra coordenada, ya que, por ejemplo, cuando ejecutemos un programa y nuestro personaje se nos mueva, al acabar, por ejemplo, puede acabar en una determinada posición. Sin embargo, al volver a ejecutar el programa, nos puede interesar que el personaje siempre empiece en la misma posición. Por tanto, después de añadirle el evento al pulsar bandera o cualquier otro evento de entrada, deberíamos inicializar la posición. Entonces esto lo haríamos con esta sentencia, con el ir a. Bien, dentro del bloque apariencia tenemos diferentes opciones también. Hay algunas que nos permiten que nuestro personaje diga algo, como el decir algo, como el pensar. Esto sobre todo nos va a ser útil, por ejemplo, al realizar historias o al realizar algún videojuego que necesitemos en que que nuestro personaje diga algo para que podamos seguir el hilo de la historia. Después también tenemos algunas sentencias que nos permiten cambiar el disfraz del personaje. Como vemos, esto va a ser muy útil sobre todo a la hora de hacer videojuegos cuando movamos el personaje para dar esa sensación de movimiento de las piernas, por ejemplo. Después tenemos diferentes efectos, como por ejemplo cambiar el tamaño o realizar diferentes efectos de otros tipos. Sobre todo en este apartado lo que nos va a ser también de gran utilidad va a ser el mostrar y esconder un personaje. De la misma manera que decíamos al iniciar la posición, si escondemos un personaje, después del evento de entrada deberíamos mostrarlo para que en la siguiente ejecución aparezca el personaje, si no lo tendríamos escondido y no nos aparecería. Esto será útil ya que, por ejemplo, cuando hagamos juegos de disparos o de otro tipo, podemos jugar con esconder determinados objetos, como sean balas. Bien, los bloques de sonido, lápiz y datos los veremos más adelante con más detalle. El bloque de eventos ya lo hemos visto, son entradas de información para los objetos, es decir, donde empezarían a actuar de una determinada manera. Tenemos los mensajes que ahora utilizaremos para comunicarnos entre objetos o el fondo. Y también tenemos otro bloque de programación que sería el control. Como hemos visto anteriormente, es donde encontramos los bucles o condicionales. Bien, los sensores y operadores también los hemos visto con anterioridad, o sea, no vamos a hacer mucho más hincapié en ello. Vamos a ver una serie de ejemplos de comunicación entre objetos. Para ello voy a añadir otro personaje. Vamos a añadir, por ejemplo, este escarabajo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hacer que, por ejemplo, el escarabajo gire todo el rato sobre sí mismo y que el gato vaya siguiendo el movimiento del ratón. En el momento que el gato toque el escarabajo, este se esconderá. Vamos a añadir los programas. Primero vamos a hacer que al presionar la bandera, el escarabajo va a estar girando todo el rato sobre sí mismo. 15 grados, por ejemplo, a la derecha.
Y ahora tenemos que hacer que si lo toca el gato, debe esconderse. Por ello vamos a añadir un condicional, un sí, en el que vamos a añadir un sensor si toca el objeto 1, que es el gato, entonces escondemos el escarabajo. Como hemos comentado anteriormente, es necesario que al iniciar el programa mostremos el objeto, ya que si no, la segunda vez que ejecutemos, que apretemos a la bandera, no nos aparecerá el escarabajo. De esta manera estamos inicializando no una posición, sino un aspecto. Ahora que ya tenemos el programa del escarabajo, vamos a empezar con el programa del gato. Lo que queríamos con el gato era que al presionar la bandera, el gato esté todo el rato siguiendo el ratón. Por lo tanto, metemos un bucle por siempre, vamos a movimiento y le decimos que apunte hacia la dirección del puntero del ratón y lo vamos a hacer que se mueva unos pasos. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 pasos. Si punchamos a la bandera, vemos que los dos personajes se mueven y si el gato toca el escarabajo, este se esconde. Bien, ahora vamos a modificar este programa para que cuando el gato toque el escarabajo se cambie de pantalla. Para ello vamos a añadir dos escenarios. Vamos a añadir, por ejemplo, este. Y vamos a añadir, por ejemplo, vamos a añadir uno más, por ejemplo, la playa. Bien, lo que tenemos que hacer primero, es decirle al escarabajo, va a ser el encargado de enviar un mensaje cuando lo toque el gato. Vamos a ponerle, por ejemplo, de nombre el mensaje que sea, por ejemplo, siguiente pantalla. Le damos OK y ya nos aparece. Entonces, en el fondo, lo que tenemos que hacer, debemos ponerle un programa que sea que al recibir el mensaje siguiente pantalla, se cambie el fondo, por ejemplo, a el banco con la vista. Lo que tenemos que hacer también es inicializar el fondo para que siempre que empiece el programa empiece con el mismo fondo. Por ejemplo, vamos a ponerle que al darle a la bandera el fondo que esté sea el de la playa. Por lo tanto, si le damos a la bandera vemos que tenemos la playa y los objetos se mueven, en el momento toca, vemos que se cambia el fondo. Este es un ejemplo de comunicación entre objeto y fondo. Bien, para terminar con esta cuarta sesión vamos a incluir otra pequeña modificación en este proyecto. Lo que vamos a hacer va a ser añadir un tercer objeto que inicialmente va a estar parado, pero cuando reciba el mensaje que envía el escarabajo va a empezar a moverse de lado a lado de la pantalla, rebotando si toca un borde. Bien, para ello vamos a añadir el tercer personaje en cuestión. Vamos a añadir, por ejemplo, el murciélago. Aquí lo tenemos. Como hemos dicho, el evento de entrada que va a responder va a ser el mensaje de siguiente pantalla, por lo tanto añadimos este evento. Y al recibir este mensaje hemos dicho que va a estar moviéndose todo el rato, por lo tanto añadimos el bucle por siempre. Se va a mover, por ejemplo, 10, le vamos a poner 5 pasos para que no se mueva muy rápido. Y va a rebotar si toca el borde. De esta manera, el objeto inicialmente estará parado. Como vemos, cuando el gato toque el escarabajo, este mandará el mensaje, se cambiará el fondo y el murciélago empezará a moverse de lado a lado. Como vemos, ahí lo tenemos.
Vemos que el murciélago se gira, como dijimos anteriormente. Para cambiar esto debemos pulsar en la I del murciélago y cambiar el estilo de rotación para que no gire 360 grados, sino que lo haga 180 grados. Pues bien, esto ha sido todo en cuanto a la comunicación entre objetos en Scratch. Y nada, espero que practiquéis mucho y nos vemos en la siguiente sesión.